Compañeros, saludar la presencia, realmente la actividad que realizaron hoy sobre las rutas. Nosotros decimos, cuando pisamos las rutas no retrocedemos. Y realmente necesita esta fábrica de nosotros, como la necesitó desde el principio, y que fue un orgullo para nuestra provincia. Como jubilada de Aten, debo decirle que en el año 2007 estuvimos observando que no había jubilados organizados en los sindicatos, que el jubilado se jubila en otras organizaciones, pero es dejado de lado. Por lo tanto, en el año 2007 formamos el movimiento de jubilados de Aten, y se nota que hay una organización y que nos comunicamos y que defendemos lo nuestro. Todos los sindicatos debieran tener la organización de jubilados, que les parece que se jubilan y no tienen nada más para hacer. Y la lucha de la jubilación es una lucha permanente. Y por cierto, ¿cómo logramos el 80% móvil? Cuando nos dimos cuenta de que ingresamos al instituto como consejeras, 4 compañeras, una compañera de ATE, una de Sejún y 2 de Aten, y observamos que durante 2 años no se había pagado el 80% móvil, que un consejero llamado Dobrusín había hecho que cayera eso mediante una resolución, y entonces estábamos cobrando mucho menos que un activo. Ahí empezamos la lucha que se había ganado de palabra en la huelga de Carlos Fuentealba, donde pedíamos el 80% móvil, pero que nunca se había llevado a la práctica. Ese año que nos tocó ser consejeras, utilizamos una forma original, legal, que fue el telegrama obrero, que era un telegrama gratuito en el correo. Entonces cada compañero, con la ley 611 y con la Constitución de la provincia en el artículo 38, hacía el telegrama, lo mandaba a las autoridades y debía cobrar el 80% móvil. Cuando llegamos había 5.000 compañeros que cobraban el 80% móvil. Cuando nos fuimos de ahí, orgullosas de la tarea que habíamos hecho, había 25.000 compañeros cobrando el 80% móvil. Y así íbamos viendo como en otras provincias, poco a poco el ajuste venía por el lado de los jubilados. Y en otras provincias ya habían perdido el 80% móvil, como el caso de Río Negro, que inclusive el gremio aceptó, como acá las reformas educativas, ese merma del salario de los trabajadores jubilados. Y la mayoría del país no tiene el 80% móvil, tiene el 60%, el 50%, y eso es una merma importantísimo en el salario que nosotros tenemos. Cada cobro peleamos por ver qué cobramos, cómo es el recibo, cómo hay que demandar. Tener esta organización sirve para los compañeros para ser acompañados en las demandas que tienen. Nos llaman del interior de la provincia, de distintos lugares, porque observan la presencia del movimiento de jubilados de Aten. Ahora vemos que va avanzando. La última reforma de jubilados fue en Santa Fe, que están cobrando el 62%, o sea que le rebajaron a los que ya estaban jubilados el 40% de su salario, tratando de llevarnos a la mínima. Por eso nosotros decimos, si acá nos toca la jubilación, y hablo de los trabajadores de la educación, pero hablo de todos los trabajadores,
pero nos tocan en Neuquén, esto va a explotar, porque los compañeros saben la importancia que tiene ganar el 80% móvil y no la miseria de una jubilación mínima a quienes han sostenido este país durante 40 años. No nos demos por vencidos, unamos las fuerzas y no permitamos que este gobernador, que es aliado de Milei y del ajuste de Milei, toque a los jubilados provinciales. Muchas gracias. De las fábricas recuperadas, no vamos a decir mucho porque la historia es conocida. Empezamos en el año 2000, 2001, con aquel grupo de compañeros decididos a darle continuidad a la productividad de la fábrica. Nos tocó estar en Aten Capital en aquel momento como conducción y tuvimos que hasta imprimir las boletas para que esos compañeros ganaran la elección del sindicato, porque la burocracia que estaba en ese momento no garantizaba siquiera las elecciones, y desde ahí para acá es historia conocida la pelea que se ha dado cada minuto prácticamente para que esa fábrica siguiera produciendo y las familias que dependen de esa producción sigan teniendo su fuente de ingreso laboral. Dicho esto, como solidaridad con los compañeros de los trabajadores de las empresas recuperadas, ¿no?, con esta política nacional que viene en contra de lo social, de lo colectivo, de lo que hemos logrado construir con tantos años de lucha, porque la lucha de los trabajadores es así, se ratifica, se rectifica, se ratifica, se rectifica, se vuelve a ganar, se vuelve a perder, se vuelve a ganar, se vuelve a perder, y se sigue organizando para mantener y para nuevas conquistas. Creo que esa es la tarea que tenemos todos cuando estamos en actividad y cuando nos jubilamos. Lo que decía Liliana, el resto de los sindicatos, es cierto que los jubilados no tienen dónde militar, y una vez que estás jubilado no tenés la herramienta del paro, pues no tenés a quién hacerle paro. Entonces la organización que nos dimos en Aten, del movimiento de jubilados, con algunos intentos que hubo de otros sectores de romper ese movimiento de jubilados y generar estrategias dependientes de la burocracia sindical que tuvieran a los jubilados incorporados, nosotros mantuvimos la postura y nos mantenemos en la calle siendo solidarios con cada una de las peleas que se dan y con cada uno de los sectores que están dando batalla con todos los gobiernos, vamos a decir con este más recrudecido, pero con todos los gobiernos. ¿Y por qué digo con todos los gobiernos? Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, porque yo sé que está remanido y redicho, pero lo voy a volver a decir. ¿Qué significa el 80% móvil del salario? La movilidad del salario mío me la da el salario del activo en mi puesto de base. Yo me jubilé como director de segunda categoría en el CP 44, todos saben. Lo que gana el compañero que está en actividad hoy, vamos a poner una cifra de X, yo cobro el 80% de ese salario. Y la movilidad de mi salario como jubilado la da la conquista de los aumentos salariales que la tenga en mi puesto el compañero que está en actividad. Esa es la movilidad, por eso 80% móvil. Se mueve el salario del jubilado en base a lo que se mueve el salario del activo. Por eso siempre decimos la unidad activo-pasivo es inseparable. Por eso los otros sindicatos se desprenden de sus jubilados, una vez que se jubilan no tienen dónde militar, dónde participar, y van avanzando las reformas educativas, las reformas salariales y las reformas previsionales, de la mano de la burocracia sindical. Hay tres elementos que hacen, principales, que hacen a ese 80% móvil y que los distintos gobiernos quieren modificar. El primero es la armonización de las leyes. Cuando uno escucha armonizar las cajas provinciales con la caja nacional, con el ANSES, para que todos nos jubilemos por el ANSES, primero es armonizar las leyes provinciales para que todas las leyes adhieran a la ley nacional y dependan del ANSES, no de las cajas provinciales, como en nuestro caso, el instituto. Por eso cobra importancia la no reforma de la 611. Cuando hay sectores que dicen hay que reformar la 611 porque es vieja, en realidad hay que reformar la 611 para que todos pasemos al ANSES a jubilarnos con un salario mucho menor al que nos jubilamos aquí en la provincia de Neuquén por las peleas que dimos. Ese es el primer punto, la armonización de las leyes provinciales para acomodarlas a las leyes nacionales y traspasar todas las jubilaciones al ANSES. El segundo punto es la baja del cálculo del salario inicial. ¿Por qué el salario inicial? El salario inicial del primer sueldo de jubilado. Esto viene desde Alfonsín para acá. La ley de jubilaciones nacionales dice que el primer sueldo del jubilado se calcula con una formulita. X más B más C menos 4 más 3 menos 7 te da 60% del salario del compañero que está en actividad.
Cuando ese salario primero es el 60% del compañero de tu puesto en actividad, como expliqué recién, todos los aumentos posteriores se van a hacer sobre ese primer salario inicial. Por lo tanto, todos los aumentos que el compañero en actividad consiga para el jubilado siempre van a estar por debajo del salario móvil del compañero que esté en actividad. Y el tercer punto es el aumento de la edad jubilatoria. Aumentar la edad jubilatoria es como correr la línea cuando nos vamos a llegar a jubilar, 2 añitos más, 2 añitos más, 2 añitos más. En España están por 69 y 70 ya, porque estaban en 65, estaban en 60 y fueron corriendo las edades jubilatorias para extender el periodo de pago del salario del jubilado. Cuando nosotros nos dicen, no, pero ustedes están re bien, ¿cómo van a estar jubilados? Yo quiero estar jubilado re bien, no jubilado enfermo a punto de morirme, para que el Estado me sacó de mi salario los aportes jubilatorios y me pagó apenas unos añitos porque después mi cuerpo ya no daba más. ¿Qué es la base del capitalismo? La hiperexplotación desde que tenés edad de trabajo hasta que te morís. Y nosotros decimos, esa pelea la damos desde que empezamos a trabajar hasta que nos morimos. Por eso es tan importante cuando uno dice en las asambleas, en los distintos sindicatos, las sumas en negro para el que recién se inicia. Esa suma en negro ya baja el cálculo del haber inicial. Porque después, para el cómputo de la jubilación del primer salario jubilado, esa suma en negro no se computa. Los compañeros que trabajan en el petróleo tienen unos salarios impresionantes cuando están en actividad, pero cientos de miles de pesos de sumas en negro. Después se jubilan con salarios mucho menores a lo que cobran en actividad. Por eso cuando nosotros decimos la suma en negro achata la escala salarial y baja el salario, no solo baja el salario del compañero que está en actividad, aunque ese mes cobre el dinero del bono en negro. Porque cuando te toque jubilarte, con esa plata que no aportaste, no te la reconoce la jubilación. Y sin ir a la rebaja del cálculo salarial del primer salario, como conté recién, ya te lo bajaron en el periodo de actividad con esos bonos en negro. Entonces después, cuando te jubilas, en vez de cobrar el 80% móvil del salario del compañero que está en actividad, cobras un 60, un 65, un 67, un 50, depende las peleas que demos. Por eso los sectores sindicales que acuerdan con los gobiernos, para nosotros la burocracia sindical, acá el TEP, claramente, y otros, aceptan siempre sumas en negro, porque sin decirlo, van reformando la ley 611 y el cálculo del haber inicial para el primer salario del compañero que se jubila. Esa consigna que parece tan vacía, no a la reforma de la 611 que logramos imponer después de casi 20 años de pelea, porque un punto del programa donde haga contacto con todos los sectores de la sociedad tiene muchos años de trabajo. Cuando decimos no a la reforma educativa, porque es laboral, previsional y salarial, tiene que ver con esto. Todo está atado a este primer punto de la rebaja salarial al momento de la jubilación. Y todos los gremios, y todos los gobiernos, perdón, y con esto termino, cada vez que asumen el gobierno, ¿qué dicen? Hay que revisar el sistema jubilatorio. Hay que revisar la jubilación. Tenemos que definir qué hacemos con las cajas. Todos, pero escuchen a todos. Alfonsín, Cristina, De la Rúa, Alberto, Néstor, Milei, todos. Cristina, digo, porque hablé del 80% móvil, estaba aprobado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores el 82% móvil para todos los jubilados del país y por decreto el presidente tiene el derecho del veto, vetó esas leyes. Digo, para poner la cuestión no es solo con un gobierno, es contra todos los gobiernos porque hay un concepto de clase en el 80% móvil. La solidaridad entre el activo y el pasivo tiene que ver con lo salarial y monetario en este sistema, no tiene que ver con otra cosa. Somos solidarios en actividad con los compañeros que ya se jubilaron para que los que vengan sigan con esa solidaridad de clase que nos permita tener dignamente una jubilación y llegar sin tener que estar pidiéndole a nuestros hijos o familiares que nos mantengas. Bueno, nada más, no lo hago tan largo, la dejo a Luney, les agradezco la escucha. La justicia criminal del gobierno de Milei, que ataca de forma directa a las personas en situación de vulnerabilidad, personas en situación de discapacidad, personas, adultos mayores, quienes los acompañamos día a día, que estamos sometidos a las obras sociales. Los trabajadores, acompañantes terapéuticos, somos parte fundamental del sistema de salud y los dispositivos de salud mental. Acompañamos a quienes atraviesan situaciones complejas, sosteniendo con nuestro trabajo lo que el Estado abandona. Pero lo hacemos en condiciones de absoluta precarización, sin reconocimiento profesional, cobrando tarde y mal, con salarios debajo de la línea de pobreza y sin estabilidad laboral.
Los jubilados, después de una vida de trabajo, están siendo condenados al hambre. Los ajustan sus haberes, les quitan medicamentos, recortan prestaciones y los empujan a una vejez sin dignidad. Esto no es casualidad, es el plan del FMI, ejecutado por Milei y sus cómplices. Frente a esto, nos unimos para gritar bien fuerte: basta de ajuste, basta de desprecio por la vida y la salud. Exigimos ley nacional que reconozca la figura del trabajador y profesional acompañante terapéutico. Exigimos pronta vigencia de nuestra ley provincial para todos los acompañantes terapéuticos de la provincia, sin caer en divisiones entre lo público y lo privado. Salarios dignos, pagos en término y estabilidad laboral. Jubilaciones que cubran la canasta básica. Acceso real a medicamentos y atención médica. Prestaciones integrales. Presupuesto para salud y discapacidad. No al pago de la deuda. La lucha de los trabajadores, acompañantes terapéuticos y la de los jubilados es una sola: contra el vaciamiento de la salud pública, contra la precarización, por una vida digna para todos. Somos organizados desde abajo, en unidad, sin esperar nada de los gobiernos de turno. Sabemos que solo con lucha y movilización conquistaremos derechos por salud, trabajo y jubilaciones dignas. Unidad y lucha contra el ajuste de Milei. Bueno, primero buenos días y bueno, en nombre de mis compañeros les agradecemos en realidad por el acompañamiento de hoy, que tuvo su repercusión. Si bien no salió nada de la reunión, nos atendió el secretario de Tovares, pero sí le fuimos con la exigencia de que necesitamos una reunión con el gobernador, que sabemos que Tovares llegó hasta un punto que no toma decisión y no resuelve nada, y que hoy demostramos lo que somos capaces de hacer, porque lo único que hizo el gobierno desde que salió el comunicado fue mandar una hora antes a la policía y amedrentar y hacer lo que explicó Angélica recién contra los trabajadores. Y como estamos decididos a seguir defendiendo la fábrica, nosotros mañana vamos a hacer una asamblea donde vamos a discutir seguramente una medida más profunda y más fuerte para la semana que viene, y bueno, se lo queremos dejar planteado para contar nuevamente con el acompañamiento de ustedes y bueno, y ver si podemos resolver este conflicto. Así que nada, nos recibieron para nada, como siempre, pero bueno, les dejamos planteado que ahora queremos reunirnos con el gobernador y que no va a haber otra salida que no sea discutir con él la solución de fondo de cerámica neuquina. Así que les agradecemos y bueno, los comprometemos para lo que vayamos a decidir en nuestra asamblea mañana. Los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode. Bien, compañeros y compañeras, después me comentaban